clase. Y ahora empezaremos a conversar brevemente sobre lo que es un proceso de extrusión. ¿Sí? El proceso de extrusión en general va a ser la acción de dar forma o moldear una masa haciéndola pasar por una abertura, ¿sí? Que está especialmente dispuesta. En nuestro caso, ¿qué es lo que va a suceder? El polímero en estado líquido va a ser alimentado en forma continua hacia una restricción, hacia un elemento que le va a dar la forma del producto terminado, que puede ser un perfil, que puede ser un tubo, que puede ser una película. Cualquiera de estas formas pueden ser obtenidas, toda aquella forma que pueda ser obtenida de manera continua, ¿sí? Al pasar un material líquido por una restricción, va a ser lo que podemos llamar un proceso de extrusión. El proceso de extrusión tiene un elemento principal, que es la extrusora. Acá le muestro alguna foto por si hay alguno que no vio una extrusora hasta este momento. Y la extrusora básicamente tiene varias partes, ¿sí? Un primer motor, que es el que acciona el dispositivo, ¿sí? La extrusora es básicamente un cilindro, un caño, una camisa, un cañón, donde dentro tenemos un tornillo con una cierta geometría. El material es alimentado a través de una tolva. La tolva está conectada con la camisa a través de un agujero que se llama garganta. Y el material que entra en estado sólido pasa por una serie de procesos, ¿sí? Acá adentro es donde pasa del estado sólido al líquido. Normalmente el sistema está calefaccionado y se va presurizando para pasar hacia la zona en donde tenemos la restricción, que es lo que vamos a encontrar en la zona del cabezal. Si el material va desde la tolva hacia el cabezal, también le podemos encontrar con el nombre de dado, ¿sí? La camisa, cilindro, barril, cañón, se encuentra calefaccionada en distintas zonas por diversos elementos. El tornillo gira, ¿sí? Va arrastrando al material y le va impartiendo también energía mecánica. Y es ahí, entre los distintos filetes del tornillo que genera un canal y la camisa, donde el material se va moviendo. El material ingresa, es sometido a esfuerzos de corte. Imagínense qué es lo que sucede cuando ustedes agarran sus manos y hacen este movimiento, que generan calor, ¿sí? Fíjense que a veces en el chocolate, que tiene una temperatura de fusión de 37 grados, el chocolate puede pasar del estado sólido al líquido por ese calor. Inclusive uno le puede dar fricción. Y lo que es interesante en el proceso de extrusión es que el aporte de las resistencias externas es solo para mantener el calor que vamos generando dentro del material. Tipos de extrusoras que podemos encontrar: monotornillos o de tornillo simple. Doble tornillo, que pueden ser corrotantes o contrarrotantes. Normalmente estos sistemas doble tornillo se utilizan mucho en lo que es fabricación de mezclas de compuestos. En la industria del master batch se utiliza bastante este tipo de tecnología, y también hay otras configuraciones algo más complejas que se llaman planetarias. Configuración de tornillo simple, como venimos describiendo. Configuración de tornillo doble. Acá la camisa está abierta, pero si ustedes pueden ver, acá tenemos los dos tornillos dentro de la camisa. Sí, acá tenemos la otra contraparte de la camisa. Fíjense que ahí, donde van alojados cada uno de los tornillos. Las distintas configuraciones, que pueden ser corrotantes, o sea que giran en el mismo sentido, o contrarrotantes, que giran en sentido contrario, ¿sí? Y la configuración de los tornillos pueden ser de manera tal que sean corrotantes y que los filetes estén interpenetrados, que sean contrarrotantes,
y que estén interpenetrados, o que sean contrarrotantes, por ejemplo, y que no estén interpenetrados. Son distintas configuraciones. Y lo que es interesante, que muchas veces los sistemas doble tornillo son modulares. Uno puede ajustar el diseño en función de qué es lo que quiere realizar dentro del equipamiento, ¿sí? Sobre todo si lo va a usar como mezclador, si quiere elementos de masa amasado, si quiere solo elementos de transporte. Las configuraciones doble tornillo tienen la posibilidad de trabajar con tornillos cónicos, utilizados muchas veces en compuestos de PVC. Fíjense que acá tenemos una camisa de doble tornillo, que es una camisa cónica. Fíjense cómo las secciones de la camisa se van adaptando en función de la geometría del tornillo, ¿sí? A medida que vamos avanzando desde el centro hacia la punta. Son algunas de las configuraciones que podemos llegar a encontrar. Y si hablamos de planetarias, normalmente se da en la última zona del tornillo, donde tenemos un núcleo principal que va girando y después pequeños tornillitos, ¿sí? Que van girando en, en sentido contrario, ¿sí? En la última zona del extrusor, simplemente para mejorar la calidad de la mezcla. Normalmente este tipo de configuraciones se usan en algunos materiales que son muy sensibles y susceptibles a la degradación. Vamos a mirar este proceso de extrusión como una serie de operaciones elementales, ¿sí? Vamos a manejar sólidos particulados, después a esos materiales de estado sólido lo vamos a pasar a estado líquido, el material se va a presurizar y finalmente va a pasar por una restricción que le va a dar la forma. Característica en el proceso de extrusión, pero en general en cualquier proceso de transformación, es que nosotros tenemos que lograr que los materiales en estado sólido fluyan libremente desde la tolva hacia el interior del equipo, ya sea una inyectora, ya sea una extrusora, ¿sí? Algo interesante es que se busca que la densidad aparente sea alta, o sea, cuando medimos la densidad, recuerden que la densidad es peso sobre volumen. Yo agarro, por ejemplo, un volumen de 1 litro y lo lleno con las partículas de mi material. Bueno, en función del tipo de partícula, voy a llenar ese volumen con una distinta cantidad de masa. Bueno, eso es lo que se conoce con el nombre de densidad aparente, que no es la densidad específica del material, sino la densidad que ocupa ese sólido particulado en el espacio. Primer cuestión que vamos a buscar entonces es que el material fluya libremente, que la densidad aparente sea alta y también vamos a tratar de que el tornillo, que va a tener varias zonas, ¿sí? En principio no ese proceso de pasaje de sólido a líquido no ocurra en la entrada del extrusor, porque ahí el equipo va a perder capacidad de bombeo. Es algo que vamos a estudiar en el futuro ahí con mucho más detalle. Alguna nomenclatura de los sólidos particulados, ¿sí? Normalmente nosotros en un proceso de extrusión vamos a estar trabajando en este ámbito, ¿sí? Sólidos granulares, ahí gránulos, pellets. Verán en la industria que hay diversos diseños de tolvas, ¿sí? Pero lo que siempre tenemos que buscar en la tolva es que el movimiento de esos pellets sea libre, que no haya formación de puentes, ¿sí? Que no haya formación de conductos, ¿sí? Y lo que siempre tenemos que asegurar es que el material pueda fluir libremente para que no sea una etapa limitante del proceso. Tenemos que asegurar que el material fluya libremente y de manera continua. Hablábamos de densidad aparente. Bueno, fíjense que dependiendo de la forma de los gránulos, podemos pasar de una densidad de 0,3 cuando tenemos laminillas o escamas a
densidades de 0,5 cuando tenemos esferitas o cilindros. ¿Sí? Nosotros podemos tener para una misma velocidad de transporte volumétrico, en función de la densidad aparente, podemos estar transportando diferente cantidad de material en función de cuál es la naturaleza de ese sólido particulado. Otro tema a tener en cuenta es el tamaño de ese sólido particulado. Sí, ya lo hablaremos en su momento, pero en algunos procesos de extrusión donde la autonomía de la tolva es alta, la autonomía de la tolva es ese tiempo en el cual nosotros llenamos una tolva y esa tolva se vacía. ¿Sí? Si en los tiempos de esa autonomía de tolva son altas y tenemos partículas de diferente naturaleza, podemos llegar a tener segregación de tamaños y si son, por ejemplo, tenemos una mezcla de materiales o algún tipo de aditivo, el producto no va a salir homogéneo a medida que el proceso va avanzando. El tema de trabajar con mezclas secas y tolvas grandes muchas veces se solucionan con sistemas de dosificación, ¿sí? Que yo tengo tolvas más pequeñas y con esas tolvas más pequeñas voy incorporando en la tolva principal en función de cuál es mi mezcla, la dosificación correcta, ¿sí? El material se mezcla en esa tolva principal por distintas ahí geometrías. Normalmente estos sistemas de dosificación suelen ser llamados volumétricos porque lo que dosifico es una cantidad determinada de volumen de material por unidad de tiempo. Y hay sistemas también gravimétricos, ¿sí? Para alimentar nuestro equipo. La tolva principal está vinculada a la extrusora a través de un agujero en la camisa que se llama garganta de alimentación, ¿sí? Con una geometría que la veremos en su momento. Y algo interesante, ¿no? El diámetro exterior del tornillo, sea de punta filete a punta de filete, y el diámetro interior del cilindro, ¿sí? Nominalmente tienen la misma medida. Los extrusoras se caracterizan por el diámetro del tornillo. Lo que sí ocurre es que hay una pequeña luz entre la camisa y el tornillo que es vital para que este proceso sea viable. ¿Qué ocurre cuando el material entra en la extrusora? Bueno, pasan varias cosas y todas esas acciones son efectuadas por el tornillo. El tornillo toma el material de la tolva y lo transporta a través de la extrusora, le imparte energía mecánica y esa energía mecánica es la que genera el proceso de cambio de estado de sólido a líquido. Además mezcla al material, sobre todo cuando está en estado líquido, y lo va presurizando de manera tal que esa presión que se va generando a medida que va avanzando el material en la extrusora es la fuerza impulsora para que salga por el cabezal. Les había comentado que las extrusoras se caracterizan por el diámetro del tornillo y uno puede vincular otras dimensiones geométricas al diámetro del tornillo, como por ejemplo el largo. Yo mido el largo de un tornillo en función del diámetro. Entonces, por ejemplo, en extrusión, dependiendo de la aplicación, el largo del tornillo puede estar entre 20 y 40 veces el diámetro del tornillo. Si normalmente cuando uno quiera tornillos que tengan buena capacidad de mezclado, esos L sobre D van a tender a ser mayores, ¿sí? Lo cual desde el punto de vista del proceso puede ser algo positivo, porque tengo una buena calidad de mezcla. Acá el tema a tener en cuenta es que como voy a tener más material dentro del equipo, posiblemente el motor tenga un esfuerzo mayor a medida que el L sobre D aumenta. El material de la tolva es llevado por la extrusora
por el tornillo de la extrusora a través de todo el equipamiento, ¿sí? Se va presurizando, va teniendo distintos cambios de estado a medida que va pasando por el equipo. El tornillo, como les acabo de comentar, les imparte energía mecánica a través de fricción, ¿sí? Y algo interesante, que la geometría del tornillo va cambiando desde la tolva hacia el cabezal. Vamos a poder reconocer tres zonas: zona de alimentación, donde ahí transportamos material en estado sólido; zona de transición o plastificación, donde el material es acá donde cambia de estado del sólido al líquido, ¿sí? Y una tercera zona de homogenización o dosificación, donde el material ya presurizado es homogeneizado y transportado hacia el cabezal. Diseños de tornillo, los hay de los más variados y depende del tipo de producto y del tipo del polímero que vamos a procesar. Acá les pongo algunos ejemplos. Fíjense que en en todos los lugares vamos a reconocer una primera zona de alimentación, una o varias zonas de transición en función si tenemos alguna alimentación adicional en el sistema, y la tercera zona de dosificación, eventualmente con algunos elementos de mezclado extras. Pero en todos los diseños de tornillo, por más variado que sea, vamos a poder reconocer esas zonas. Características de un tornillo: vamos a poder reconocer diversas dimensiones. Una es el diámetro del tornillo, que es este filo que está acá, lo vamos a llamar filete, y vamos a tener un diámetro de punta de filete a punta de filete, que es el que va a caracterizar al tornillo con el que estamos trabajando. Sí, va a haber una distancia que vamos a determinar, que vamos a llamar paso, que es esa distancia de punta de filete a punta de filete. Vamos a tener un espacio intermedio entre los filetes, que va a ser lo que vamos a llamar canal, que va a tener un determinado ancho, ¿sí? Y lo que es interesante es que tenemos altura de filete, diámetro del tornillo, que es de punta de filete a punta de filete, y también tenemos un núcleo del tornillo que también tiene un diámetro, y que la profundidad del canal va a estar relacionada con el diámetro del tornillo, obviamente, y con el diámetro del núcleo en el lugar donde estamos trabajando. Los filetes van a tener un ángulo, ¿sí? Que lo vamos a llamar ángulo de hélice, y del filete vamos a tener lo que se llama un franco pasivo y un franco activo, ¿sí? Y esto se llama de esta manera porque, como veremos más adelante, ocurren distintas cosas de un lado del filete y del otro. El tornillo, como dijimos, tiene tres secciones: alimentación, plastificación y dosificación. Entra en estado sólido el material, sección de plastificación en central y dosificación en la parte final. A medida que vamos avanzando, la presión va aumentando. Y esta presión que vamos generando en el material es la fuerza impulsora para que el material salga de la extrusora hacia el cabezal. Hay un coeficiente que se llama relación de compresión, que es la profundidad del canal en la zona de alimentación versus la zona de dosificación. O sea, mido la profundidad del canal en la zona de alimentación, mido la profundidad del canal en la zona de dosificación, hago el cociente
y ese cociente que se llama relación de compresión me da una idea de cuál es el trabajo termomecánico que yo realizo sobre el material. Tornillos que tienen, que trabajan con materiales más sensibles, normalmente la relación de compresión, siempre es mayor a 1, tienden a estar más cerca de 1. Relaciones de compresión mayor implican más trabajo termomecánico sobre el material. Tornillos de arrastre. Yo, por ejemplo, tengo un sistema de transporte de material con un tornillo en una oruga. Normalmente ahí no hago ningún esfuerzo termomecánico sobre el material. La relación de compresión ahí es igual a 1 porque no tengo cambio en la profundidad del filete a lo largo de todo el tornillo. Acá les muestro una configuración de cómo trabaja un elemento de doble tornillo. Fíjense que acá tenemos una configuración corrotante interpenetrada. Acá tenemos otro ejemplo. Y acá lo que nos quieren mostrar con estos elementos de colores es la capacidad de mezclado que el sistema tiene. Siempre tengamos en cuenta que el tornillo va a impartir esfuerzos de corte, que es este movimiento que les estoy mostrando con mis manos, y ese esfuerzo de corte genera calor en el material, ¿sí? Y es muy eficiente porque lo genero localmente. No voy a fundir o cambiar el estado del material con aporte térmico externo. ¿Sí? Recuerden que los polímeros son muy malos conductores del calor. Entonces, una manera eficiente de entregar energía al sistema para que pueda cambiar de estado es a través de energía mecánica, a partir de esfuerzos de corte. El tornillo va avanzando, ¿sí? Y acá el esfuerzo de corte se genera en este lugar. Por eso, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que era importante tener una luz, una pequeña diferencia entre la superficie del cilindro y la del tornillo. En esta luz se generan los esfuerzos de fricción, acá donde el material es donde cambia de estado, y ese líquido se va juntando sobre el flanco activo del filete y va empujando al material sólido hacia la zona donde el material está cambiando de estado. El lecho sólido queda sobre el flanco pasivo y el líquido que se va generando queda sobre el flanco activo. Lo que es interesante es que para cada extrusora yo puedo tener una idea de cuál es el flujo volumétrico, o sea, cuánto cantidad de material el equipo me está entregando. Y eso depende, hay como dos componentes acá. Una componente positiva que está relacionada con el diámetro del tornillo, que está relacionada con la profundidad del canal, que está relacionada con los ángulos de filete y que está relacionada, por supuesto, también con cuál es la velocidad de giro de ese tornillo. O sea, cuando tengo tornillos más grandes, fíjense que el caudal aumenta, pero no aumenta linealmente, aumenta cuadráticamente. O sea que si yo paso de un eh, diámetro 20 a un diámetro 40, que sería el doble, en realidad estaría en condiciones de decir que estoy cuadruplicando la producción. Sí, si miro solamente este término que está sumando. Como verán, hay un término que está restando, ¿sí? Esto estamos mirando solo la extrusora, ¿eh? Todavía no dijimos nada acerca del cabezal. Que algo interesante, que cuando la presión aumenta en el sistema, fíjense que esto es negativo, pierdo caudal. Y pierdo caudal también si la viscosidad es muy baja. Porque si la viscosidad disminuye, este número aumenta. Y estamos restando un número que va aumentando. O sea que necesariamente a uno le gustaría trabajar con viscosidades altas.
y a veces tenemos una pérdida de carga por la longitud que tenemos en nuestro tornillo. O sea que podemos perder eficiencia también por la longitud del tornillo que podemos llegar a tener. Ahora bien, cuando tenemos una línea de extrusión, que es una extrusora más un cabezal, tenemos distintos flujos dentro de nuestro tornillo. Uno, como dijimos, está dado por ese flujo que vamos a llamar de arrastre, que el tornillo impulsa que hacia el material avance. Pero habíamos dicho recién acá, y fíjense el perfil que tiene. El material va avanzando, pero no todo avanza como un frente plano, sino que hay un cierto perfil de velocidades. Pero habíamos hablado acá de un componente negativo, que ese componente negativo es lo que vamos a llamar flujo de presión, ¿sí? Y lo que va a salir de la extrusora va a depender de esa componente de flujo de arrastre y del flujo de presión. Eso me va a dar un perfil de velocidades dentro de mi canal del tornillo. Hay veces que el flujo de arrastre y el flujo de presión se compensan y a pesar de que el tornillo está dando vueltas, vemos que no sale material a través del cabezal. Si uno pudiese ver caudal versus presión en el extrusor, teniendo en cuenta esta expresión, ¿qué es uno lo que puede ver? Que a medida que aumenta la presión en la extrusora, el caudal tiende a disminuir por este factor negativo. Ahora bien, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que yo había dicho? Que necesitábamos que el material se presurizara porque esa presión que generamos en la extrusora es la fuerza impulsora para que el material salga por el cabezal. O sea que si yo miro desde el punto de vista del cabezal, de mi línea de extrusión, a medida que yo aumente la presión, más material pasaría por el cabezal. Entonces, el comportamiento que yo veo del caudal a través del cabezal, sin tener en cuenta qué es lo que pasa por la extrusora, tendría que, a medida que aumenta la presión, el caudal aumenta. Ahora bien, una línea de extrusión, ¿cómo está compuesta? Por una extrusora y un cabezal. Entonces vamos a definir curva característica del extrusor cabezal, combinando la extrusora que voy a utilizar y el cabezal de la forma que yo voy a utilizar. Fíjense que yo puedo tener una misma extrusora y en función del cabezal llegar a lo que llegar a lo que es un punto de operación, que es producción-presión, que puede ser distinto. En función del tamaño del cabezal, de la geometría del cabezal, puedo tener distintos comportamientos de producción y presión. Lo mismo si cambio la extrusora para un determinado cabezal. ¿Qué podemos decir de los materiales para extrusión? Bueno, nosotros vamos a querer mantener la forma una vez que sale el material por el cabezal, que le dimos una forma, la vamos a querer mantener. Y la manera de mantenerlo es que la viscosidad del material a la salida del cabezal sea lo más alta posible. Y si ustedes se acuerdan, lo que estuvimos conversando de reología hasta el momento, nosotros logramos tener viscosidades más altas cuando el peso molecular promedio del material es alto. O sea que vamos a tratar de tener alto peso molecular promedio, pero por otro lado, tenemos que poder pasarlo por el material, por el equipo. Entonces, para darle procesabilidad, vamos a pedirle también que la distribución de pesos molecular sea ancha. Con una distribución de pesos molecular ancha me garantizo tener la procesabilidad y con un alto peso molecular promedio me garantizo que la fracción de alto peso molecular me mantenga la forma de la salida del cabezal.
¿Qué puedo producir en una línea de extrusión? Bueno, eso va a depender del cabezal. La línea de extrusión es una extrusora más un cabezal. Puedo hacer caños. Para que ustedes tengan una idea, en esta línea de extrusión de caños, acá tenemos la extrusora y este elemento, esta herramienta es el cabezal. Todo lo demás es manejo del producto a la salida de extrusión. Todo lo que tiene que ver con enfriamiento. Fíjense lo que es esta línea. A veces en líneas de grandes diámetros esto puede tener 50, 60 metros. En este lugar tenemos el cabezal, ¿sí? Con una restricción. La restricción es esta de acá, por donde sale el material en forma de tubo y luego esto no es el cabezal, sino que es la línea de enfriamiento, es el dispositivo de enfriamiento. Luego del enfriamiento tenemos el material en estado sólido. Esto aplica también para perfiles. Podemos hacer extrusión plana, donde acá la restricción es una línea, es una línea que tiene un cierto ancho y espesor, y por esa restricción va pasando el material, que esto me sirve tanto para hacer lámina plana, lámina como película. ¿Sí? La diferencia entre lámina y película la podemos poner en, a ver, 300 micrones. ¿Sí? De 300 micrones para abajo hablaremos de película y de 300 micrones para arriba hablaremos de lámina, como para poner un límite físico. Es totalmente arbitrario, pero permítanme hacerlo. Acá tenemos la extrusora, en este sector es el cabezal y después tenemos todo el tratamiento del producto terminado, ahí el módulo de enfriamiento, acá tenemos otra visión, este es el cabezal, por donde sale la película o la lámina, todo el sistema de enfriamiento y el manejo del producto terminado. Hay una manera de hacer película que es por uno de los procesos más utilizados en la industria plástica, que es lo que se llama la extrusión de película soplada, donde mi cabezal tiene un aspecto similar al de un tubo, ¿sí? Y después lo que hago es insuflar aire interior para enfriar una burbuja. Y en ese aire que incorporo para generar una burbuja, estiro el material y lo adelgazo. El material acá en este caso se está enfriando por aire. Acá les muestro un ejemplo. Fíjense el diámetro del cabezal y el diámetro de la burbuja. Estas líneas pueden ser en función de cuál es la productividad. La productividad muchas veces va a estar asociada a cuál es la altura que esa burbuja puede tener. El material que está saliendo acá, se puede salir en polietileno, estamos hablando de 200, 205 grados, está en estado líquido. Fíjense la viscosidad que tiene que tener para poder mantener la integridad en esta zona y después va solidificando. Ya en este lugar, ya prácticamente estamos manejando el material en estado sólido. Acá tenemos, fíjense que acá hay una, dos, tres tolvas, podemos reconocer. Esta va a ser una línea de coextrusión, algo que vamos a mirar en algunos encuentros. Es una línea que yo puedo poner, tengo distintas extrusoras que van a un mismo cabezal y tengo la posibilidad de hacer distintas configuraciones de película, ya sean con materiales diferentes o con el mismo material y distintos colores, como por ejemplo podemos encontrar en un sachet o bolsa para leche. Acá tenemos un diagrama, ¿sí? Ya de esto hablaremos bastante en su momento. ¿Sí? El gran volumen de lo que es la industria plástica, en lo que es polietileno principalmente, está volcado en este tipo de procesos. Y también podemos hacer perfiles. ¿Sí? Nuevamente, fíjense que es una línea parecida a la de caños. Tenemos la extrusora, el cabezal va a estar en esta zona. Y después es todo el manejo del perfil, donde a veces las geometrías pueden ser súper complicadas. Imagínense, estamos trabajando con aberturas. Bueno, tenemos que cuidar las dimensiones de cada una de estas celdas. Eso puede ser
controlado perfectamente en un equipo de extrusión. Ya tenemos los perfiles. Esta es la zona de los calibradores que están en la parte de enfriamiento, que es para mantener las dimensiones del producto terminado. Y de esta manera terminamos estos primeros comentarios del proceso de extrusión. ¿Que para qué nos va a servir? Porque ya con esto ustedes pueden tener una idea de, bueno, vamos a hablar de termoformado, que partimos de una lámina. Bueno, esa lámina puedo tener una idea de cómo se produce y voy a tener una idea de cómo son las materias, cómo es la característica del material que está en esa lámina, porque es de extrusión. Lo mismo que para extrusión soplado. Voy a poder tener una idea cuando yo vea la preforma de extrusión soplado y vea el proceso, voy a tener una idea de cómo son las características del material y qué es lo que le ha pasado para llegar hasta ese lugar. Y después en el módulo de extrusión será visto con mucho más detalle qué es lo que sucede en cada una de las partes de los equipos y de la línea de extrusión que estuvimos describiendo hasta ahora.